Hola amigos, un día más con ustedes desde Ciencia y Espíritu Televisión, con este programa de salud integral. Hoy tenemos con nosotros nuevamente a Francesc Torrent y a Laia Riu. Contamos con ellos para el proceso de formación que nos están facilitando. Ellos hoy nos explicarán algunas técnicas de respiración, hablarán de masaje, hablarán de salud. Muchas gracias, Jorge, y como siempre un placer estar aquí en este plató de Ciencia y Espíritu Televisión para una nueva edición de Salud Integral. En el programa de hoy seguiremos desarrollando la teoría de los 5 elementos adaptada a la alimentación, como hemos dicho. Haremos unos comentarios sobre la respiración que no se hicieron el otro día. Nos han preguntado cosas que tendríamos que contestar y también ampliaremos la cobertura del tema de la terapia TNDR. Explicaremos bien cómo son las 3 esferas del ser humano, los segmentos que introdujo Laia en su anterior participación aquí con nosotros y bueno, daremos más cobertura a eso. Un poco también dando respuesta a una serie de preguntas que nos han llegado por email, que nos han hecho mucha ilusión y que intentaremos contestar, sobre todo las que se han repetido más. Y antes de empezar, bueno, os presento a mi compañera Laia, que ha vuelto. Ya me conocéis. El programa ha recuperado todo su atractivo. Gracias. Y antes de darle paso, si me lo permite, quisiera darle una respuesta muy especial a un antiguo colega mío de mi otra época en el mundo de las artes marciales, que nos ha enviado una consulta que se llama Pedro. Pedro, la consulta te la contestará Laia, pero yo quisiera tener un detalle contigo y con Manuel, tu entrenador, porque aquí tengo la Vinotinto que me regalasteis después de nuestro encuentro en aquella competición de la que nos acordamos, en Las Vegas. Y hecho esto, y viendo que los buenos amigos no se olvidan, por poco tiempo que compartiese con ellos, pues quiero dar paso a mi compañera para que amplíe la cobertura de preguntas y la explicación sobre el masaje TNDR. Gracias. Bueno, pues Pedro Benítez, desde Caracas, hiciste una pregunta. ¿Qué es una terapeuta psicocorporal? ¿Cómo se desarrolla la terapia? Y si este tipo de terapia puede ayudar a tu madre, que en este caso tiene una cefalea crónica. Vamos a ver, una terapeuta psicocorporal es una persona que está formada en psicoterapia y combina el cuerpo. Entonces, vincula el cuerpo físico con los procesos emocionales, sensoriales y psíquicos del ser humano. Entonces, ¿de qué trata? Trata de poder llegar a comprender cuál es la causa emocional, psicológica, que ha creado el bloqueo físico. La terapeuta psicocorporal lo que hace es integrar estos 2 métodos, ¿vale? Si fuera un psicoanálisis o una psicoterapia hablada, que no combinara el cuerpo, sería pues hablar, desahogarnos, ¿no? Intentar comprender cuál es la causa que ha creado pues, la causa emocional, pero no llegaríamos a nada más. Al combinar el cuerpo, lo que se hace es encontrar los bloqueos y deshacerlos, ¿no? Y entonces se intenta integrar todo ello. Me preguntabas si a tu madre, que tiene una cefalea crónica, le podría ir bien. Sí, le podría ir muy bien. ¿Por qué? Porque en el caso de TNDR, por ejemplo, una cefalea crónica tiene que ver con el área, que más adelante, después comentaré, que es la esfera de la cabeza, y es donde se generan ciertos bloqueos a causa de los pensamientos. Sabemos que los pensamientos son vibración, y se crean pues, una serie de bloqueos. Se puede trabajar con la TNDR y se puede trabajar también entendiendo y comprendiendo cuál es el factor de la mente que está creando ese bloqueo.
¿no? Intentando comprender si viene de, a lo mejor del sistema familiar, de falsas creencias que ha ido acumulando, pues, en este caso tu madre, a través del tiempo, y bueno, combinando también pues, con reflexología y con la acupuntura. ¿De acuerdo, Pedro? Damos paso a alguna otra cuestión de alguna pregunta. Bueno, Pedro Benítez preguntaba si la acupuntura era interesante en el tema de la cefalea. Precisamente, bueno, en el caso de tratarla con acupuntura, debería primero hacerse un estudio para ver si es... en acupuntura tradicionalmente se han cogido palabras de la medicina alopática moderna y se han utilizado en acupuntura. Entonces, por ejemplo, es muy común distinguir entre cefalea y migraña, porque la cefalea se transmite por el canal del estómago, por una vía que tiene que entra a las sienes, y la migraña se transmite más por el canal de la vesícula biliar, y entonces coge todo el lateral. Entonces nosotros intentamos primero que el paciente pueda escucharse a sí mismo y nos diga dónde tiene ese dolor. Si ese dolor va acompañado de síntomas que se abren en los ojos, como pasa con el canal de la vesícula biliar, o síntomas digestivos, falta de apetito, exceso de apetito, dolor de rodillas, dolor de la base de la columna. Entonces, sí es tratable con acupuntura, tratamos muchos casos. El estudio es complejo, parece que una cefalea, un dolor de cabeza tenga que ser algo y no, es una cosa compleja. Y como te ha dicho ella, lo mejor es combinar. Sí, la combinación que hacemos es bastante completa. Me he olvidado también de decir que con la terapia de Reiki también, la terapia energética puede facilitar, ¿no?, que se vaya deshaciendo el bloqueo. Sí, hemos tratado bastantes cefaleas con la terapia energética, no hemos quitado pocas cefaleas así. Sí, sí. Eso que estás comentando también da respuesta a la pregunta de Judy Brooks. Judy Brooks, de Manchester. Que comentaba, ¿no? Preguntaba cómo se combina la acupuntura con la terapia Gestalt. Y has contestado bastante bien a la pregunta. Ah, pero contestaré, por favor. Que Judy Brooks pregunta por qué. Bueno, Judy Brooks también parece que se acuerda de mí, de mi etapa de taekwondo. Yo, francamente, Judy, no me acuerdo de ti. Así que me sabe mal, pero ya te contestaré por privado. Pero nos haces una pregunta muy interesante, que es cómo se combina la terapia Gestalt con acupuntura, porque parece ser que ella fue tratada con acupuntura y su madre con terapia Gestalt, y Laia te va a contestar. Seguro, Judy, que si te ves te reconocen. Entonces, la terapia Gestalt sabemos que es una psicoterapia que lo que ayuda es a poder comprender el factor, ¿no?, que crea los bloqueos. Es una causa mental. Entonces, con la terapia Gestalt lo que se ayuda pues, es a transformar malos hábitos de pensamiento que ignoramos, que tenemos. Entonces, pues hablándolo, pues se ayuda pues, a que la persona lo vea, tome conciencia y lo cambie. La acupuntura, ¿cómo interviene en este caso? Al desbloquear esa energía a nivel de conciencia, lo que ayuda es a llevarla a esos órganos que tienen carencia, ¿no? A un nivel más biológico, bioquímicamente hablando, le regenera de energía o le quita, ¿no? En exceso, si en este caso le sobra. La visión tradicional de la acupuntura dice que es para mover el chi. La energía. Entonces ahí estaríamos hablando de llevarlo hacia donde falta, desde donde sobra. Eso es lo ideal. O si sobra, se ha usado mucho la palabra dispersar, porque hay concentraciones, estancamientos de chi, eso tiene que dispersarse, ¿no? Excesos, plenitudes, se han usado muchas palabras. En el sistema COSA no usamos esa palabra, sino la palabra alimentar, porque lo que hacemos es que vaya de un órgano a su hijo, siguiendo la teoría de los 5 elementos, y pueda nutrir al siguiente órgano. O bien que por el ciclo de subyugación aumente o disminuya esa subyugación de un órgano a otro. Más tarde, cuando hablemos de la alimentación, tocaremos un poco esto. Pero ese es el complemento, ¿no? Los desbloqueos que genera la Gestalt y la TNDR también, sí, de otra manera. Es combinarlo. Combinamos... Luego la acupuntura puede dirigirlos hacia donde tienen que ir.
Sí, Francesca y yo vamos un poquito por intuición y en función de lo que sentimos con la persona, pues utilizamos una serie de técnicas, lo comentamos, oye, ¿qué has encontrado? Y yo pues le pregunto cuál es el punto de acupuntura que yo puedo trabajarle. Entonces vamos un poquito intuitivamente. Intuitiva y perceptivamente. Y perceptivamente. ¿No? Ayer mismo, por ejemplo, un paciente que siempre tenía un diagnóstico, el mismo tenía una configuración que le hace enfermarse de una zona muy concreta, no voy a comentarlo. Estaba diferente, ¿te acuerdas? Sí. Y estaba tan diferente que nos dio mucho trabajo. Fue muy bonito. Fue muy bonito el trabajo y el paciente se fue muy bien, se fue muy satisfecho y realmente es como que nos pusimos a prueba, ¿eh? Sí. Ayer. A veces lo necesitamos también. Hay que ponerse a prueba constantemente, sí. Contra uno mismo. Eso me lo enseñó las artes marciales, contra uno mismo. Y bien, eso sí, es. Sí. Nos lo pasamos bien. Y parece que tenemos una pregunta muy interesante que nos la hace Celia. Sí, tiene que ver con los... Celia, en el anterior programa, lo que estuvo es escuchando los segmentos del ser que yo comentaba con la TNDR. Para exponerlos vamos a utilizar otro programa porque los segmentos del ser me gustaría explayarme. Lo que sí que voy a explicar es de dónde nacen estos segmentos y para eso previamente tengo que explicar, en resumen, evidentemente, la máquina ser humano. Entonces, se intenta en TNDR comprender que el ser humano es como una máquina y que tiene funciones. Por ejemplo, el pie tiene la función de andar y de agarrarse en el suelo, la mano tiene la función de, incluso también de expresarnos y de comer, de coger algo y comer. Bueno, comer sería la boca y el estómago, pues el de digerir, ¿vale? De hecho, 3 puntos, pero el cuerpo humano tiene muchas más funciones. Se divide en 3 grandes esferas muy importantes, que son el vientre, el pecho y la cabeza. Y aquí voy a utilizar una breve historia para poder entender cómo funcionan estas esferas. Y si nos imaginamos ahora que vamos por la carretera y vamos con un automóvil y tenemos un accidente y vamos a tener el accidente, lo que nos hace mover el volante es la esfera del vientre, ¿vale? Es ese acto involuntario que no es ni sentido ni razonado y es lo que nos hace girar el volante. Una vez nos hemos dado cuenta de que no ha pasado el accidente, que nos hemos salvado, viene la esfera del pecho, donde se sienten todas las emociones. El susto, ¿no? El shock que te queda como, ostras, me podía haber matado, ¿no? Y te queda aquí como la emoción. Y luego vamos a la esfera de la cabeza donde se razona, se piensa, ¿no? Y estás ya volviendo a casa y dices, guau, vaya me podía haber pasado. Y piensas, si llego a tener el accidente, bla, 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 bla. Entonces, este ejemplo es para definir estas 3 grandes esferas. Aquí ya luego se incluyen los 7 segmentos del ser. Pero es importante primero entender estas 3 grandes esferas. Luego los 7 segmentos nacen, primero los explico, pero no los voy a desarrollar mucho, porque me apetece desarrollarlo en el próximo programa. Y así ya os tenemos enganchados. Entonces, los 7 segmentos del ser, unos empezarían por la esfera del vientre, que es el de la creación, donde se crea la vida. Luego sería el segmento de la energía. El segmento de la creación está en la zona más sexual, el segmento de la energía, zona ombligo. El segmento del ser, el que se cuestiona quién soy yo, un poquito más arriba. El segmento de quemadores y sentimientos, zona pecho, esta zona de aquí. Luego está el segmento del movimiento y manipulación, que es toda el área de brazos, hombros, habla, cómo nos comunicamos. Segmento de la realidad, que es el que crea nuestra realidad con los 5 sentidos. Y el segmento trascendental del ser, que tiene conexión con un semisegmento que está en la zona también bajo sexual,
que es la zona pene-vagina, y se conecta a la sexualidad ahí, la sexualidad espirituada, de alguna manera. Explicar cada uno de estos segmentos requiere un poquito más de tiempo y os dejaremos un poquito con la intriga. Como nos quedan programas aún. Sí, nos quedan algunos programas. Vamos a utilizarlos. Esto último que cuentas es muy interesante porque la energía sexual en Tai Chi, en Qigong, en todas las disciplinas taoístas, es la más potente que hay, la más difícil de controlar. Y en acupuntura hay dos canales principales, que son el vaso de la gobernación, que nos viene por detrás y es el que aglutina la energía yang del cuerpo, y el vaso de la creación, que es el que viene por delante y aglutina la energía yin del cuerpo. Y los dos nacen en esa misma zona. En un punto que está situado entre el ano y lo que no es el ano, que es, hombres y mujeres es distinto. Así. Sí. Ya sabes una cosa más. Gracias. Y en Sudamérica le llaman el niés, porque ni es el ano ni es otra cosa. Es verdad que le llaman así, ¿eh? Aprendemos mucho con Francesca. Muchas tonterías. Y bueno, ese es un punto muy importante. Hay mucha gente que piensa que ese punto no se puede tratar con una aguja. Yo soy uno de ellos, porque desarrolla una energía muy potente, ¿no? Muy potente. Una de las cosas que se me ha olvidado, que si no te corto se me olvida, es que Celia me preguntaba si estos 7 segmentos tienen relación con los 7 chakras. Sí, tiene relación. Las culturas orientales tienen los 7 chakras, las culturas occidentales tienen las 7 virtudes, que son los 7 pecados capitales, y en TNDR son las 7 fuerzas puras. Entonces esto ya lo desarrollaré explicando los 7 segmentos que tienen relación con los 7 yoes. Sí, eso me hace recordar que en este mismo email preguntaba si esto tenía que ver con las constituciones de las que hablaba yo respecto a la teoría Sasan de acupuntura. Que yo no en principio no tiene conexión directa. En todo sistema terapéutico, si buscaras la conexión con otro la acabarías encontrando, pero no hay una conexión directa entre una cosa y otra. Y eso trae a colación una pregunta que hicieron también en otro email sobre el sistema Sasan, porque yo dije aquí que el sistema Sasan es un sistema incompleto. Y esto ha suscitado un par de preguntas. ¿Por qué digo que es incompleto? Digo, pues yo digo que es incompleto. No voy a hablar mucho de este sistema porque no es mi sistema. Digo que es incompleto por mi experiencia. Es un sistema que se creó hace un siglo y medio. Es relativamente muy nuevo. Y se creó dividiendo a la gente en constituciones internas en una época determinada, en una zona del mundo determinada, que era Corea del Sur. Y trasladado a otras culturas, otras épocas, otros tipos de enfermedades, otras carencias de la gente, tendría que haberse adaptado. Y no se ha hecho, se ha utilizado tal cual. Y hay algunas personas a las que les va muy bien, hasta cierto punto, la gente acostumbra a estancarse en el tratamiento con este sistema, y a otras personas no les hace nada. Y luego hay un grupo de personas a las que les hace daño. Por tanto, es un sistema que yo no utilizo, no quiero utilizarlo, no voy a hablar de él, porque creo positivamente que necesita desarrollarse más. También el sistema parte de una premisa falsa. Todos los que somos terapeutas sabemos que esa premisa es falsa, que es que la gente no cambia. Y hay partes de la gente que sí cambian. Y todos los que somos terapeutas sabemos que la gente puede cambiar. Si no... Es el casco antiguo. Exacto. Un ejemplo es, imaginémonos una ciudad que tiene su casco antiguo y eso se mantiene, lo demás se derrumba, pero se crean otros nuevos edificios. Nuevas civilizaciones que se ponen encima o al lado. Súper importante. Ahí Jorge hablaba de la memoria celular. La memoria celular tiene una parte de vidas pasadas, tiene una parte de ADN, pero luego tiene una parte de aprendido. Y a través de esto las personas cambian mucho. Y bueno, has terminado. Una cosa más, que voy a contestar a Pedro Benítez para explicarle un poquito el posible factor de pensamiento que su madre está creando con la cefalea crónica. Lo haré en privado. Vale. Bueno, yo quería hacer un breve comentario sobre el ejercicio de respiración porque me han dicho que no expliqué bien cómo hacer el ejercicio y tienen toda la razón del mundo.
cuando se hace el ejercicio de respiración que expusimos en el programa anterior, no, el anterior, hay que inclinar para doblar el jara. Cuando se inhala, se sube, se tiene que hacer en 4 segundos, llenando completamente todo el espacio de aire. Cuando se exhala, 8 segundos, el doble, vaciando completamente el espacio aéreo. Luego ya expliqué otras cosas, la lengua siempre pegada al paladar para mantener la conexión, muy importante, y sí, 108 veces seguidas. Entonces pido disculpas desde aquí porque estos datos no salieron, pero han salido ahora, los que nos sigan tendrán todo. Y bueno, quisiera acabar también recordando que el pasado programa hablamos de la alimentación según los 5 elementos y aportando una serie de ingredientes. Van a salir aquí superpuestos, pero algunos os los puedo decir porque se identifica a qué elemento pertenece cada ingrediente en base a su sabor. Luego también hay que tener en cuenta la temperatura de ese alimento. La temperatura no es la temperatura a la que está antes de ingerirlo, es la temperatura que genera dentro de nuestro cuerpo. Entonces hoy yo quisiera dar algunos alimentos neutros, considerados neutros para cada uno de los elementos. Acordaros que para sanar un órgano que esté en carencia no hay que darle su alimento, sino el anterior. El anterior según hablamos en el programa anterior, pasado programa. Por ejemplo, para sanar el estómago que pertenece al elemento tierra, hay que darle un alimento que refuerce el elemento fuego. Y los alimentos que refuerzan el sistema fuego, neutros, algunos de los más comunes aquí podría ser la alcachofa, la lechuga, la rúcula, incluso la col de Bruselas, son algunos de los alimentos neutros de fuego que se utilizan para alimentar el sistema tierra. El sistema tierra, para alimentarse de forma neutra, utiliza muchos tipos utiliza la carne de ternera, podéis utilizar la carne de ternera. Acordaros que el sabor del fuego era el amargo y de la tierra es el dulce, ¿no? Entonces también la zanahoria, la patata, el dátil, las ciruelas, la mantequilla, el huevo, el azúcar moreno es neutro, el sésamo es muy interesante, y este sería para nutrir el sistema, el elemento tierra. El elemento tierra nutriría, salvaría al elemento metal. Alimentos neutros del elemento metal, el arroz, por ejemplo, el arroz siempre con un punto de picante, el ganso se considera del elemento metal, y este elemento metal nutriría el elemento agua. Los alimentos neutros del elemento agua serían la carne de tocino, el pescado, pescados blancos como la carpa, la caballa, pescado azul, el atún, la sardina, el salmón. Estas cosas serían elementos neutros. Como legumbre, la lenteja, hay gente que no come carne, ni pescado. La soja, pero no la soja germinada, sino la judía de soja. Y el elemento agua nutriría el elemento madera. El elemento madera, para reforzarse a sí mismo, necesita comida ácida. Comida ácida en este caso sería, para que sea neutro, frutas como la frambuesa, la mora, la fresa. Esto sería para el elemento madera. El elemento madera, si le dierais estos alimentos, subiría su nivel de energía y nutriría al elemento fuego, que es con el que hemos empezado a hablar de alimentos. En los próximos programas os daré, porque tengo que acabar de pensar cómo lo hago, no me gusta que una persona no instruida pueda jugar con la temperatura. Os daré elementos un poco cálidos, alimentos un poco frescos, no fríos, porque fríos ya sería una intervención severa, frescos, y hablaremos de ellos. Y bueno, si no quieres añadir nada. Todo dicho. Creo que ha sido un programa muy completo. Y una vez más, gracias a Ciencia y Espíritu Televisión por permitirnos hablar, de lo que tenemos que hablar sin censura,
y abiertamente, y gracias a Jorge por abrirnos las puertas de este maravilloso lugar. Nos vemos la semana que viene para continuar. Hasta la semana que viene. Gracias, Francés, por estar aquí con nosotros. Gracias, Laia. Espero volverlos a ver en nuestro próximo programa. Para contactar con Francés o con Laia, pueden hacerlo a través del email jorgedaluz@yahoo.es o directamente al email de Francés Torrent. Nos vemos en un nuevo programa de Salud Integral en Ciencia y Espíritu Televisión. Gracias.